Bienaventurado el hombre que teme al Eterno, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Amén. Salmo 112, versos 1, 2 y 3. Shalom, amada familia en Yeshua y la Torá. Regresamos con ustedes para deleitarnos en la lectura de la Torá. Esta porción número 23 se llama Pekudei, que significa cuentas. Leeremos los últimos capítulos del libro del Éxodo, Shemot, capítulos 38, verso 21, al capítulo 40, verso 38. Y bien, pues esta porción nos enseña 7 temas que leeremos a continuación. Tema número 1. Recuento de los materiales empleados en la construcción del santuario. Número 2. Los paños para embalaje y las vestimentas para los sacerdotes. 3. Moshe inspecciona el trabajo terminado y lo aprueba. 4. Moshe erige el Mishkan. 5. Moshe ubica y enciende la menorá. 6. Moshe ubica el altar de oro y quema el incienso. Y número 7. La gloria del Eterno colma el Mishkan. Bueno, pues amada familia, antes de comenzar la lectura de la Torá, oremos. Bendito eres tú, oh Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado ocuparnos con las palabras de la Torá. Por lo tanto, le pedimos a Adonai nuestro Elohim que haga placenteras en nuestros labios las palabras de la Torá, como así también en labios de todo su pueblo, la casa de Israel, para que nosotros y nuestros descendientes y los descendientes de todo su pueblo, la casa de Israel, puedan conocer su nombre y aprender su Torá por sí misma. Bendito es usted, Adonai, que enseña la Torá a su pueblo Israel. Y bendito es usted, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha elegido entre todos los pueblos y nos ha dado su Torá. Bendito es usted, el donante de la Torá. Amén. Bueno, pues comenzamos con la lectura. Y les recuerdo que estoy leyendo la Biblia Reina Valera versión contemporánea. Libro de Shemot, Éxodo, capítulo 38, verso 21. Esta es la contabilidad del tabernáculo del testimonio, que por orden de Moisés llevaron los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que el Eterno le ordenó a Moisés, con la ayuda de Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, que era artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Verso 24. Todo el oro que se empleó en la obra total del santuario y que fue oro ofrendado llegó a 965 kilos, según el peso oficial del santuario. Y la plata de los que fueron contados en la congregación llegó a 3,319 kilos y medio, según el peso oficial del santuario. Todos los mayores de 20 años que fueron censados sumaron 603,550 personas y dieron 5 gramos de plata por cabeza, según el peso oficial del santuario. También se dieron 3,000
300 kilos de plata para fundir las 100 bases del santuario y las bases del velo. Es decir, se dieron 33 kilos de plata para cada base. Con la plata que se recogió de entre toda la comunidad, se hicieron los capiteles de las columnas. Se recubrieron los capiteles de ellas y se sujetaron. Verso 29. El bronce ofrendado llegó a 2,336 kilos con 400 gramos, del cual se hicieron las bases de la puerta del tabernáculo de reunión, el altar de bronce y su enrejado de bronce, todos los utensilios del altar, las bases del atrio alrededor, las bases de la puerta del atrio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Capítulo 39. De azul, púrpura y carmesí se hicieron las vestiduras del ministerio para servir en el santuario. Y se hicieron también las vestiduras sagradas para Aarón, tal y como Adonai se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también el efod de oro, con azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Se hicieron láminas de oro y se cortaron hilos para entretejerlos primorosamente con el azul, la púrpura, el carmesí y el lino. Se hicieron las hombreras para que se juntaran y quedaran unidas en sus dos extremos. El cinto del efod que iba sobre éste era del mismo material y elaborado de la misma manera, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, tal y como el Eterno se lo había ordenado a Moisés. Se labraron las piedras de ónice y se montaron en engastes de oro, con grabados de sello y con los nombres de los hijos de Israel. Y se pusieron sobre las hombreras del efod, como piedras memoriales para los hijos de Israel, tal y como Adonai se lo había ordenado a Moisés. Verso 8. Se hizo también el pectoral, bellamente trabajado de la misma manera que el efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado y doble, y medía 22 centímetros de largo y 22 centímetros de ancho. Se engastaron en él 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tenía un sardio, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera tenía una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera tenía un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera tenía un berilo, un ónice y un jaspe. Todas las piedras estaban montadas en engastes de oro. Eran 12 piedras, según el número de los nombres de los hijos de Israel. Y cada grabado de sello tenía el nombre de una de las 12 tribus. Se hicieron también sobre el pectoral los cordones de oro puro en forma de trenza. Verso 16. Se hicieron también 2 engastes y 2 anillos de oro, y se pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Los 2 cordones de oro se fijaron en los 2 anillos, en los 2 extremos del pectoral. Se fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que había por delante, sobre las sombreras del efod. Verso 19. Se hicieron también otros 2 anillos de oro, los cuales pusieron en los 2 extremos del pectoral, en su orilla,
frente a la parte baja del efod. Se hicieron además 2 anillos de oro, los cuales se pusieron en la parte delantera de las 2 hombreras del efod, hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod, y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que se quedara sobre el cinto del mismo efod y no se apartara del efod el pectoral, tal y como Adonai se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también el manto del efod, tejido artísticamente, todo de azul, con una abertura en el centro como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura, para que no se rompiera. Verso 24. En las orillas del manto se hicieron granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Se hicieron también campanillas de oro puro y se pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor, entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada, en las orillas alrededor del manto, para ministrar, tal y como el Eterno se lo había ordenado a Moisés. De igual manera, para Aarón y para sus hijos se hicieron las túnicas de lino fino, tejidas artísticamente, lo mismo que la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, recamado artísticamente, tal y como Adonai se lo había ordenado a Moisés. Verso 30. Se hizo también la placa de oro puro para la diadema santa, y se escribió en ella, a manera de sello, consagrado al Eterno. En ella se puso un cordón de azul para colocarla por arriba de la mitra, tal y como el Eterno se lo había ordenado a Moisés. Verso 32. Así concluyó la obra del tabernáculo de reunión, y los hijos de Israel hicieron tal y como Adonai se lo había ordenado a Moisés. Y llevaron el tabernáculo a Moisés, es decir, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus travesaños, sus columnas, sus bases, la cubierta de piel de carnero teñida de rojo, la cubierta de piel de delfín, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa con todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero de oro puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para las lámparas, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. Verso 42. Los hijos de Israel hicieron todo en conformidad con todo lo que Adonai le había ordenado a Moisés. Y cuando Moisés vio toda la obra y comprobó que lo habían hecho tal y como el Eterno lo había ordenado, los bendijo. Capítulo 40. Adonai habló con Moisés y le dijo:
El primer día del mes primero harás que se levante el tabernáculo de reunión, y en él pondrás el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina frente a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto frente a la entrada del tabernáculo de reunión. Verso 7. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y en ella pondrás agua. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Tomarás entonces el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. De igual manera, ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Verso 12. Luego llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Harás que Aarón se ponga las vestiduras sagradas, y lo ungirás y consagrarás, para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás, como ungiste a su padre. Así serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo, por todas las generaciones. Moisés hizo todo conforme a lo que el Eterno le había mandado hacer. Así el tabernáculo fue erigido en el día primero del primer mes del segundo año. Verso 18. Moisés ordenó levantar el tabernáculo, asentó sus bases, colocó sus tablas, puso sus travesaños e hizo que se levantaran sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y encima de éste puso la sobrecubierta, tal y como el Eterno se lo había ordenado. Verso 20. Luego Moisés tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca, y sobre el arca puso el propiciatorio. Metió el arca en el tabernáculo, extendió el velo y ocultó el arca del testimonio, tal y como Adonai se lo había ordenado. En el lado norte de la cortina, fuera del velo, Moisés puso la mesa en el tabernáculo de reunión, y sobre ella puso por orden los panes delante del Eterno, tal y como Adonai se lo había ordenado. En el lado sur de la cortina, en el tabernáculo de reunión, frente a la mesa, Moisés puso el candelero y encendió las lámparas delante del Eterno, tal y como Adonai se lo había ordenado. Moisés puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo, y sobre él quemó incienso aromático, tal y como el Eterno se lo había ordenado. Moisés puso también la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, tal y como el Eterno se lo había ordenado. Moisés puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y en ella puso agua para lavarse. Y Moisés y Aarón y sus hijos se lavaban en ella las manos y los pies, cuando entraban en el tabernáculo de reunión,
y cuando se acercaban al altar. Se lavaban tal y como el Eterno se lo había ordenado a Moisés. Verso 33. Finalmente, Moisés erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así concluyó Moisés la obra. Verso 34. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria del Eterno llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Eterno lo llenaba. Cuando la nube se elevaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se elevaba, ellos no se movían hasta que ella lo hiciera. Y es que la nube del Eterno estaba sobre el tabernáculo durante el día, y durante la noche el fuego estaba sobre él, a la vista de todo el pueblo de Israel en todas sus jornadas. Verso 20. Luego Moisés tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca, y sobre el arca puso el propiciatorio. Metió el arca en el tabernáculo, extendió el velo y ocultó el arca del testimonio, tal y como Adonai se lo había ordenado. En el lado norte de la cortina, fuera del velo, Moisés puso la mesa en el tabernáculo de reunión, y sobre ella puso por orden los panes delante del Eterno, tal y como Adonai se lo había ordenado. En el lado sur de la cortina, en el tabernáculo de reunión, frente a la mesa, Moisés puso el candelero y encendió las lámparas delante del Eterno, tal y como Adonai se lo había ordenado. Moisés puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo, y sobre él quemó incienso aromático, tal y como el Eterno se lo había ordenado. Moisés puso también la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, tal y como el Eterno se lo había ordenado. Moisés puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y en ella puso agua para lavarse. Y Moisés y Aarón y sus hijos se lavaban en ella las manos y los pies, cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar. Se lavaban tal y como el Eterno se lo había ordenado a Moisés. Verso 33. Finalmente, Moisés erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así concluyó Moisés la obra. Verso 34. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria del Eterno llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Eterno lo llenaba. Cuando la nube se elevaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se elevaba, ellos no se movían hasta que ella lo hiciera. Y es que la nube del Eterno estaba sobre el tabernáculo durante el día, y durante la noche el fuego estaba sobre él, a la vista de todo el pueblo de Israel en todas sus jornadas.
Bueno, amada familia en Yeshua y la Torá, pues hasta aquí hemos terminado el libro de Shemot, Éxodo, y le damos gracias al Eterno por su maravillosa palabra, que nos la escriba en las tablas de nuestro corazón, mientras nosotros, Hazak, Hazak, Benid Hasek, esfuérzate, esfuérzate y serás fortalecido. Amén. Continuamos con la Haftará. Lectura de la Haftará. Acompáñenme al libro de Primera de Reyes, capítulo 7, verso 40, hasta el capítulo 8, verso 41. Voy a leer la versión Kadosh israelita. Hiram hizo los ceniceros, palas y cubetas de aspersorio. Con eso Hiram completó todo el trabajo que él había hecho para el rey Salomón en la casa de Adonai. Las 2 columnas, las 2 molduras de los capiteles en la parte superior de las columnas, las 2 redes que cubrían las 2 molduras de los capiteles encima de las columnas, las 400 granadas para las 2 redes, las 2 hileras de granadas para cubrir las 2 molduras en la parte superior de las columnas, las 10 bases, las 10 cubetas para las bases, el mar, los 12 bueyes debajo del mar, los ceniceros, las platas y las cubetas de aspersión. Todos estos artículos que Hiram hizo para el rey Salomón en la casa de Adonai eran de bronce fundido. El rey los fundió en los planos del Jardín, en tierra arcillosa entre Sucot y Sartán. Salomón no pesó ninguno de estos objetos, porque eran tantos de ellos. Así que el peso total del bronce no pudo ser determinado. Verso 48. Salomón tomó todos los muebles que Hiram hizo para la casa de Adonai, el altar de oro, la mesa de oro sobre la cual estaba el pan de la presencia, las menorot, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, delante del lugar Kadosh Kadoshim, de oro puro, las flores, lámparas y tenazas de oro, las tazas, despabiladeras, cubetas, incenciarios, recipientes de oro puro para el fuego, y las bisagras de oro, ambas las de las puertas del interior de la casa. El lugar Kadosh Kadoshim y aquellas de las puertas de la casa, esto es, del templo. Así que todo el trabajo que el rey Salomón hizo en la casa de Adonai estaba terminado. Después de todo esto, Salomón trajo los regalos que su padre David había dedicado como Kadosh, la plata, el oro y los utensilios. Los puso en la tesorería de la casa de Adonai. Primera de Reyes, capítulo 8, verso del 1 hasta el 21. Entonces, cuando Salomón terminó la casa de Adonai y su propio palacio, después de 20 años, congregó en Jerusalén a todos los ancianos de Israel, a todos los jefes de tribus y a los principales de los clanes de los hijos de Israel, para traer el arca para el pacto de Adonai en la ciudad de David, también conocida como Sión. Todos los hombres de Israel se congregaron delante del rey Salomón en la festividad del mes de Etanim, el mes séptimo. Todos los ancianos de Israel vinieron. Los Coanín tomaron el arca y trajeron el arca de Adonai, el tabernáculo de reunión
y todos los utensilios, Kadoshim, que estaban en el tabernáculo. Esto es los que los Coanim y los Levín trajeron. Verso 5. El rey Salomón y toda la asamblea de los hijos de Israel congregada en su presencia estaba con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes en número incontables e incalculables. Los Coanim trajeron el arca para el pacto de Adonai dentro de a su lugar, al lugar Kadosh Kadoshim, debajo de las alas de los querubín, porque los querubín tenían extendidas las alas sobre el lugar para el arca, cubriendo el arca y sus varas desde arriba. Verso 8. Las varas eran tan largas que sus extremos podían verse desde el lugar Makon Kadosh, delante del lugar Kadosh Kadoshim, pero no se podían ver desde afuera. Ahí están hasta este día. No había nada en el arca excepto las 2 tablas de piedra que Moshe puso ahí en Horeb, cuando Adonai hizo el pacto con los hijos de Israel en el tiempo que salieron de la tierra de Misraim. Cuando los Coanim salieron del lugar Makon Kadosh, la nube llenó la casa de Adonai. Así que a causa de la nube, los Coanim no podían pararse a ministrar, porque la gloria del Eterno llenó la casa de Adonai. Salomón dijo, Adonai dijo que él habitará en oscuridad densa, pero yo he construido esta casa magnífica, un lugar donde puedas habitar para siempre. Entonces el rey volvió su rostro y bendijo a toda la congregación de Israel. Toda la congregación de Israel se puso de pie. Mientras él dijo, Bendito sea Adonai, el Elohim de Israel, quien habló a mi padre David con su boca y cumplió su promesa con su mano. Él dijo, Desde el día que saqué de Misraim a mi pueblo Israel, no escogí a ninguna ciudad de ninguna de las tribus de Israel, en la cual edificar una casa para mí, para que mi nombre estuviera ahí. Pero yo he escogido a Jerusalén, para que mi nombre esté ahí, y escogí a David para presidir sobre mi pueblo Israel. Verso 17. Ahora bien, estaba en el corazón de David mi padre edificar una casa para el nombre de Adonai, el Elohim de Israel. Pero el Eterno le dijo a David mi padre, a pesar de que estaba en tu corazón edificar una casa para mi nombre, e hiciste bien que estaba en tu corazón, no edificarás la casa. Más bien, tu hijo que procede de tus entrañas, él edificará la casa en mi nombre. Verso 20. Ahora Adonai ha cumplido su palabra hablada, porque yo he sucedido a mi padre y me siento en el trono de Israel, como Adonai prometió. Y yo he edificado la casa para el nombre del Eterno, el Elohim de Israel. Y allí he hecho un lugar para el arca, que contiene el pacto del Eterno, el cual él hizo con nuestros padres
cuando los sacó de la tierra de Misraim. Lectura del Brit Hadashah. Iniciamos en el libro de Apocalipsis capítulo 11, verso del 1 al 3. Y me fue dada una caña de medir semejante a una vara y dijo: levántate y mide el templo de Adonai y el altar, y cuenta cuánta gente está adorando allí. Pero el patio fuera del templo, déjalo afuera, no lo midas, porque ha sido dado a los Goyim. Ellos pisotearán la ciudad Kadosh por 42 meses. También les daré poder a mis 2 testigos, y profetizarán por 1270 días vestidos de cilicio. Primera de Pedro, capítulo 1, verso del 18 al 19. Deben estar conscientes que el rescate pagado para librarlos de su despreciable manera de vivir, que sus padres les pasaron a ustedes, no era como algo perecedero como la plata o el oro. Por el contrario, fue la costosa muerte del sangriento sacrificio del Mashiach, como un cordero sin defecto o sin mancha. Libro de los Hebreos, capítulo 10, verso del 1 al 4. Porque la Torá tiene en ella una sombra de las cosas buenas por venir. Por lo tanto, por medio de los mismos sacrificios repetidos que se ofrecen interminablemente año tras año, nunca puede llevar a la meta a aquellos que se acercan al lugar Kadosh Kadoshim para ofrecerlos. De otra manera, ¿no habría ya cesado el ofrecimiento de esos sacrificios? Porque si las personas oficiando el servicio hubieran sido limpias de una vez y por todas, ellos ya no tuvieran pecados en su conciencia. No, es todo lo contrario. En estos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos acaben con el pecado. Hebreos capítulo 9, verso del 1 al 14. Ahora bien, el primer pacto tenía regulaciones para la adoración y un lugar Makon Kadosh, aquí en la tierra. Un tabernáculo fue erigido exteriormente y fue llamado el lugar Makon Kadosh. En él estaba la menorá, la mesa y el pan de la presencia. Detrás del segundo pajoret había un tabernáculo llamado el lugar Kadosh Kadoshim, que tenía el altar de oro para quemar incienso y el arca para el pacto, completamente cubierta de oro. En el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas de piedra del pacto. Y sobre ella estaban los querubín, representando la Shejiná, que cubría el arco con su sombra. Pero ahora no es el momento de hablar de esto en detalle. Y con las cosas arregladas de esta forma, en el tabernáculo externo entraban los Cohanim todo el tiempo para el oficio de sus deberes. Pero en el interno solo entra el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, tan solo una vez al año y siempre debe traer sangre,
la cual ofrenda por sí mismo y por los pecados cometidos en ignorancia por el pueblo. Y por este arreglo de las cosas, el Ruach HaKodesh demostró que mientras que el primer tabernáculo estuviera en pie, el camino hacia el lugar Kadosh Kadoshim estaba cerrado. Esto simboliza la era presente e indica que la conciencia de la persona que ofrecía el sacrificio no puede ser llevado a perfección por medio de ofrendas y los sacrificios que él representa, porque ellos consisten en ofrendas de comidas y bebidas y varias formas de lavados ceremoniales, regulaciones referentes a la vida externa, impuestas hasta el tiempo para Hashem de reformar toda la estructura. Verso 11. Pero cuando el Mashiach se manifestó como el Cohen Hagadol de las buenas cosas que ya están ocurriendo, por medio de un mayor tabernáculo que no es hecho por hombres, pues no es de este mundo creado, entró en el lugar Kadosh Kadoshim una vez y para siempre. Entró, no por medio de la sangre de corderos y becerros, sino por medio de su propia sangre, así redimiendo a todo el mundo para siempre. Porque si rociando ceremonialmente a las personas inmundas con las sangres de corderos y toros, y rociando las cenizas de las novillas, restauran su pureza externa, entonces, cuánto más, mucho más, la sangre del Mashiach, quien por medio del Ruach eterno se ofreció a sí mismo a Hashem como sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a muerte para que podamos servir al Elohim viviente. Amén. Libro de Romanos capítulo 12, verso del 1 al 2. Entonces yo los exhorto, hermanos, a la vista de las misericordias de Hashem, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio viviente y apartados para Adonai. Esto le complacerá a él, y es la lógica adoración del templo para ustedes. En otras palabras, no se conformen a los patrones del Olam Hazé, a las costumbres de este mundo. En cambio, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas para que así sepan lo que Adonai quiere, y estaremos de acuerdo a lo que Él quiere. A lo que Él quiere es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. Amén. Libro de Revelación o Apocalipsis capítulo 15, verso del 5 al 8. Después de esto miré, y el lugar Kadosh, esto es, el tabernáculo del testimonio del cielo, fue abierto. Y del lugar Kadosh salieron los 7 malachim con las 7 plagas. Ellos estaban vestidos de lino limpio, reluciente, y tenían cintos de oro alrededor de sus pechos. Uno de los 4 seres vivientes dijo a los 7 malachim: 7 copas de oro llenas de la ira del Eterno, quien vive por siempre y para siempre. Entonces el lugar Kadosh se llenó de humo de la Shejiná de Adonai, esto es, de su poder, y nadie podía entrar en el lugar Kadosh hasta que las 7 plagas de los 7 malachim
hubieran cumplido su propósito. Pues bien, amada familia, hemos terminado con las lecturas de la Parashá Pekudei. Que el Eterno, el Todopoderoso, alumbre nuestro entendimiento. Padre, le damos gracias por su palabra, que es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestros caminos. Le pedimos a Adonai que nos fortalezca y establezca en su palabra y nos vivifique en este caminar, y que así como estuvo con Moshe, esté con nosotros. Gracias, bendito Rey, toda la honra, la gloria, la alabanza y la exaltación sea usted que vive y reina por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Besen Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén. Shabbat Shalom y hasta la próxima.